Bueno, buenos días. El día de hoy nos encontramos una vez más en el radio AGEF Fénix. El día de hoy están aquí presentes Félix Camacho, hermano de la Logia México número 7, José Eduardo Méndez, hermano de la Logia AGEF Cameron número 50, y mi querida hermana Michelle Martínez, miembro de la Logia AGEF Ávalo número 70. Y yo soy Monserrat Tapia y es un gusto estar otra vez el día de hoy con ustedes. El día de hoy el tema que vamos a tratar es nuevamente con un enfoque distinto de la violencia contra la mujer. Es decir, el día de hoy contamos con dos hombres que nos pueden dar su perspectiva como género sobre este tema. Y bueno, ¿quién gusta tomar la palabra acerca de este tema? Pues bueno, pues primero tenemos que establecer la violencia de género, porque no me gusta la idea de violencia contra la mujer en particular. Porque si hablamos de violencia contra la mujer, estamos creando una categoría especial o particular para un tipo de violencia que en realidad no se restringe, sí es más prevalente hacia las mujeres, pero tiene que ver con cuestiones sociales más profundas que el mero uso de la palabra mujer señala. O sea, yo creo que es más correcto hablar de violencia de género, en primer lugar, como categoría de análisis. Violencia de género, porque hay que cuestionarnos por qué se les agrede a las mujeres, concretamente. Si pensamos que hay una causa diferente de la violencia contra la mujer que la violencia en general entre las personas. Porque jurídicamente y social y políticamente hemos determinado que la violencia contra la mujer es diferente a la violencia contra las demás personas. Y pues podemos preguntarnos por qué es diferente. Y desde cierto punto de vista podría decirse que es diferente porque las causas que hay atrás de ellas son diferentes a la violencia convencional. No es lo mismo un asalto, no tiene la misma motivación social y psicológica un asalto que una violación. Yo creo que es lo primero que tenemos que pensar. Perdón. Bueno, yo creo que la sociedad tiene una cierta idea aún bien arraigada entre las personas, que la mujer es más débil que el hombre. Yo lo considero así, y por eso de alguna manera siento que escandaliza más la violencia en contra de la mujer que la violencia en general entre las demás personas de una sociedad. Es una clasificación que se le da principalmente, yo considero por eso, se le da un énfasis especial, escandaliza, es como la violencia contra los niños, contra las mujeres, porque lo consideramos como una parte más débil físicamente y digamos más desprotegida. Además considero que es una cierta deuda que tiene la misma sociedad hacia la mujer. Durante tantos años la mujer ha sido menospreciada y socialmente ha tenido rangos más bajos durante toda la historia de la humanidad, en la mayoría de las culturas del mundo. Y considero que es eso también, la mujer empieza a despertar y empieza a saber que tiene la sociedad una gran deuda con ella. Sin duda es importante tener en cuenta que sí se ha menospreciado en varias ocasiones, bueno, a lo largo de la historia, a la mujer, pero ¿qué es lo que ha causado este menosprecio hacia el género femenino? O sea, no podemos decir que nada más, porque es mujer, pues es débil. O sea, ¿qué es lo que le da esa característica de debilidad hacia la mujer? O sea, ¿qué podrían decir ustedes precisamente que hace a la mujer débil? No sé, su estructura física, sus sentimientos, su forma de pensar. ¿Qué es lo que les hace realmente pensar que en cierta manera es débil una mujer? ¿O qué es lo que ha llevado a que la sociedad piense esto? Pues la idea de que la mujer es más débil que el hombre, yo considero que es al igual que las concepciones, en general todas las concepciones que tenemos acerca de los géneros, cómo deben ser las personas, nuestros estándares normativos acerca de cómo es y cómo debe ser el mundo que nos rodea, pues yo tengo entendido que es una idea bastante en primer lugar, bastante relacionada con la división social del trabajo, la manera en que en las sociedades, se dice que en las sociedades primitivas, no se sabe exactamente, de que
cuando se formaron las primeras sociedades sedentarias, en los grupos humanos pues se repartió el trabajo por género. En este caso pues a las mujeres se les asignaban pues, el cuidado, por así decirlo, del hogar o del asentamiento, mientras los hombres se iban a casar. Yo no sabría decir si esto es verdadero o no, yo la verdad lo dudo, porque no sabemos cómo están organizadas las sociedades de la época. En primer lugar, no tenemos nada de idea de cómo funcionaban. Y en segundo lugar, porque generalmente esa idea arrastra una serie de preconcepciones como muy naturalísticas acerca del hombre y la mujer, o sea, como que es que es natural que las personas se acomoden socialmente así, ¿no? ¿Por qué las mujeres se quedan en la casa? Porque es natural, pues son más débiles, necesitan ser protegidas, más vulnerables. O sea, esa clase de ideas tiene una carga, un sesgo lógico, la falacia de pensar que pues, porque es natural es bueno. No sabemos que sea natural, no sabemos cuál era la organización natural de los homínidos prehumanos, no lo sabemos. Entonces, si pensamos quizás a lo largo de la historia moderna, y en general a lo largo de la historia se ha reforzado la idea de que las mujeres tienen ciertos comportamientos y los hombres tienen otro grupo de comportamientos que son naturales a ellos y que la sociedad se ha organizado en base a ello, pero sin que sepamos que en verdad sean naturales y sin tomar en cuenta que hay una enorme cantidad de excepciones a esas supuestas normas de comportamiento. Pues yo creo que esa sería la primera causa. Les asignamos naturalmente, entre comillas, ciertos roles a los hombres y a las mujeres sin que sepamos que sea natural. Y automáticamente, a partir de ese prejuicio, elaboramos todo el resto de nuestras preconcepciones acerca de todo lo demás del comportamiento social entre los géneros. Yo creo que mucha de la diferenciación entre ambos sexos proviene precisamente desde la crianza materna, desde el hogar. Muchas veces, si no es que la gran mayoría, me gustaría mejor decir que la gran mayoría de las veces, pasa que a los niños los crían de manera muy diferente que a las niñas. A los niños les empiezan a decir: tú eres varoncito, juega con la pelota, juega con deportes más rudos. A la niña: no, tú no te ensucies, tú vas a vestirte bonito, tienes que andar bien limpiecita. Y de alguna manera les empiezan a meter la idea de que el hombre tiene que proteger a la mujer. Se les empieza a hacer a la mujer una idea también de que deben de ser protegidas por algún hombre. Empiezan a tener una idea preconcebida de que el hombre es más fuerte que la mujer físicamente y también sentimentalmente, que la mujer es muy débil, que es de alguna manera más sentimental, más de cuidar a los niños, de vestirse bonita, de ser vanidosa, y al hombre es más de estar fuerte, salir adelante en ese tipo de cosas. Y yo considero que es una idea que la traemos arraigada desde la cuna, no desde la cuna, desde la crianza, y la vamos transmitiendo muchas veces sin estar conscientes de ello. Sin embargo, yo creo que ha habido grandes cambios en esta sociedad actual. Poco a poco ha ido transformándose esa idea. Las mujeres empiezan a ser más despiertas en ese sentido, porque han recibido más oportunidades de educación, han estado ahora su mente expuesta a nuevos tipos de ideas que las han ido llevando a llevar revoluciones intelectuales distintas. Bueno, precisamente sobre eso quería hablar. Creo que algo hay de cierto sobre eso. Las mujeres no tenemos la misma capacidad de los hombres biológicamente, porque sí está comprobado que tenemos menos fuerza, ¿no? En ese sentido sí hay algo de cierto, pero en el sentido intelectual creo que eso se debería tomar más en cuenta, porque ahí no hay parámetro para decir que un hombre es más inteligente que una mujer. Entonces creo que eso la sociedad debería de tomarlo un poco más en cuenta, ¿no? No solo lo biológico, que a través de los años ha sido lo importante, ¿no? Por eso que las mujeres se quedaban en casa y desde el inicio desde los primeros seres humanos, la mujer se dedicaba a recolectar los frutos, ¿no? Y bueno, lo que decía sobre que no debe ser llamado violencia contra la mujer, sino violencia de género, me parece correcto, porque a veces se tiene la idea de que violencia contra la mujer
y se imaginan que es una mujer ya adulta, cuando la verdad es que no. La violencia contra la mujer empieza desde que en muchas culturas se sabe que es mujer y la abortan por el simple hecho de que una mujer, ¿de qué va a servir? Sin embargo, le dan más preferencia a tener varones. Bueno, sin duda, todas estas cuestiones han tomado relevancia para considerar la violencia contra la mujer como la violencia de género como un asunto a tratar en diferentes ámbitos. No solo se ha tratado en discusiones en espacios públicos, se ha tratado también muchas veces en sobremesas, ¿no? Cuando estamos con la familia y empezamos a hablar sobre temas que nos impactan, normalmente se toca este tema. Ahora, algo que debo de rescatar sobre lo que dijo Michelle es muy importante. Se considera la diferencia biológica. ¿Por qué? O sea, porque el hombre tiene más capacidad para hacer actividades rudas. Pero también está comprobado científicamente que las mujeres tienen una inteligencia emocional mucho más grande que el hombre. Entonces, las mujeres tienden a irse a estas cuestiones no tanto concretas, por ejemplo, matemáticas, física, ingenierías, tienden a irse más en el ámbito social por esta cuestión. Y los hombres son más capaces de tener una visión céntrica o puntualizada en ciertos ámbitos. A eso se debe también mucho de elección de carreras en ambos géneros. Ahora, es importante retomar que exactamente, o sea, las mujeres no sufren de violencia cuando son adultas, sufren de violencia cuando son pequeñas. Por ejemplo, algo que impacta, que es lo que comentaba Michelle, es que en muchas culturas, especialmente en años anteriores, en China, cuando se sabía que una mujer estaba embarazada y que el producto iba a ser una niña, se le abortaba porque no iba a ser útil para la sociedad. Ahora, también nos podemos ir un poco más lejos en todo lo que es África, que cuando empiezan a ser capaces de reproducirse se les corta el clítoris. ¿Para qué? Porque los únicos que tienen derecho a sentir placer son los hombres. Las mujeres no pueden tener placer. Es como bastante contradictorio, ¿no? Estamos buscando una igualdad a nivel mundial. Estamos peleando porque todo esto se haga posible y hay partes en el mundo que sucede todo esto. Inclusive en México, muchas de las veces las mujeres son maltratadas desde niñas, no solo por los padres, sino incluso por las madres, en el momento de, es que tus hermanos pueden estar viendo la televisión, pero tú me tienes que ayudar en la casa porque eres mujer. Y te quedas así como que, a ver, y ellos también tienen 2 manos, 2 piernas, se pueden mover, todavía tuvieran una incapacidad, se entiende, ¿no? Pero pueden hacer sus propias cosas. Entonces es como también ver que no solo por parte del hombre se ejerce la violencia contra la mujer en el sentido amplio de la palabra, sino que también lo ejercen varias de las mujeres, y eso es lo grave en el asunto. ¿O ustedes qué opinan? No sé. Sí, yo creo que estamos universalizando esto de la violencia contra la mujer, pero yo creo que hay algo bien importante. Como bien mencionas, hay muchas culturas en las que la mujer ha ido teniendo ciertos lugares sociales más bajos, pero vemos otras culturas que se han transformado. Por ejemplo, Irán, durante el reino del Shah de Persia, era una cultura muy occidentalizada, es decir, las mujeres estaban sin velo, con un ámbito más moderno, acorde a las tendencias europeas y norteamericanas, y sin embargo hubo una revolución en contra de quitar precisamente eso. Empezó el Ayatollah Khomeini a volver a tratar de islamizar toda la cultura iraní, y las mujeres volvieron a optar por usar el velo. Las mujeres universitarias empezaron a difundir el uso del velo otra vez, y de las reglas que para la mujer estaban impuestas por el Corán. Es algo curioso. Me gustaría saber qué opinan, si la violencia contra la mujer, o el concepto que tenemos de ella, es justificado
por el respeto hacia las culturas que tienen. Bueno, vamos a ir a un breve corte y regresando retomaremos esta pregunta. Regresamos. Estamos de regreso en su programa AGEF, Fénix, y bueno, vamos a retomar la pregunta que habíamos hecho hace un momento sobre si la cultura realmente influye en esta violencia de género, tocando el tema de la mujer. Yo creo que en este sentido sí, la cultura es determinante, porque es en las sociedades particulares donde se determinan las reglas acerca de qué es correcto y qué es correcto, y qué es aceptable y qué no es aceptable. Y por ende, pues tenemos que las culturas, por ejemplo, las culturas, no sé si sea general a todas las culturas islámicas, pero por el fenómeno de la mutilación genital femenina, pues sí es un fenómeno cultural particular al África subsahariana. Entonces, pues sí, en la cultura en este caso le está especificando que los hombres tienen acceso a ciertos privilegios, a ciertas cosas, y las mujeres que las mujeres no pueden acceder. Entonces, primero, pues sí, como te decía, sí es determinante la cultura local en el momento de provocar o motivar, por así decirlo, la violencia de género. Por otra parte, esa pregunta también tiene otra vertiente. Por el respeto a la cultura, vamos a respetar esta clase de abusos, porque es una postura que es como muy prevalente en Occidente, de que es que es su cultura, tenemos que respetarles de que hagan estas barbaridades nada más porque es su cultura y son sus tradiciones y shalala. O sea, es una posición que para mí es extremadamente hipócrita, porque o estás de acuerdo en que lastimarle a alguien y mutilarle sus genitales está mal, o dices, o empiezas a crear excepciones, entonces pues no está mal en este caso, entonces ya no está mal. No puedes tener como esas posiciones intermedias grises donde no te decides, es que nada más está mal cuando lo hacemos nosotros, pero cuando lo hacen ellos está bien. Yo creo que no es necesario que diga por qué esa posición es tan extremadamente torcida. Sí, pero es bastante discutible si nosotros como Occidente, o como las ideas que tenemos infundidas por Occidente, tenemos la justificación para recriminar diversos aspectos de las culturas mundiales. Si es así, ellos tendrían el mismo derecho de recriminar nuestra cultura occidental. Es decir, el Islam tendría el mismo derecho de querer destruir toda la cultura de Occidente porque hay mujeres desnudas y porque hay juego, hay alcohol, hay drogas y hay otro tipo de cosas que se han hecho muy populares, y nosotros también tendríamos el derecho de querer quitarles el velo a las mujeres islámicas que lo optan muchas veces por sí mismas. Bueno, creo que esa criminalización que mencionas realmente existe. Simplemente muchas de las veces, a mí me ha tocado platicar con mujeres occidentales, ¿no? Y entonces agarras y platicas y todo así tranquilamente, y de repente te saltan las mujeres en Oriente y empiezan, no, es que están violando sus derechos porque se están tapando la cara. A ver, espera, creo que debes de conocer por qué usan un velo, o más bien por un velo llamado de distintas maneras, por qué se visten de la forma en que se visten y por qué precisamente hacen lo que hacen, por qué se dedican a estar en la casa, a cuidar a los hijos, y permiten que sus hombres, sus maridos, tengan más esposas que ellas, ¿no? Creo que es algo que sí es cultural, pero que tiene también una base muy religiosa. Aparte, en Occidente sí tenemos esta concepción de que pues podemos ser libres, pero ¿en qué punto debemos de diferenciar esa libertad en un libertinaje?
Y por el contrario, mujeres orientales critican la forma en cómo nos vestimos las occidentales, ¿no? Que usamos vestiditos arriba de la rodilla, que a lo mejor, no sé, usamos shorts o pantalones simplemente. Entonces, creo que esta diferencia se debe mucho a la forma en cómo se han conformado las distintas civilizaciones o naciones, en su caso. Entonces, es un tanto, como decía Félix, ¿no? No podemos decir, no, pues estamos en contra, pero si ellos lo hacen está bien. O sea, hay que crear un punto intermedio de saber qué en verdad es una violación y qué es lo que se nace como una tradición, porque creo que eso es uno de los grandes conflictos que existen en este momento, que muchas veces se confunden las tradiciones que han tomado diversos países o diversas culturas con una violación a derechos. Exacto. La pregunta sería, ¿qué es violencia en contra del género? Más que nada es definir eso. Nosotros ya empezamos con una idea preconcebida, más que nada de que la violencia en contra de la mujer es quitarle todo ese tipo de libertades que en Occidente vemos, como andar con la ropa que ellas quieran, pero más que nada tenemos que definir bien qué es. Es que hay un aspecto muy particular. Nos estamos refiriendo a las mujeres en particular y decimos, es que las mujeres deben vestirse así o no deben vestirse así, pero si nos vamos, el aspecto verdaderamente discriminatorio lo encontramos cuando sabemos que en el aspecto de los hombres no hay controversia. ¿Por qué? Los hombres en todos los lugares del mundo pueden vestirse como quieran y en ningún lado hay controversia acerca de ello. Ahora, el otro problema con este argumento es que decimos, no, es que en Occidente defendemos la libertad de que las mujeres se vistan como lo quieran, pero yo no creo eso. En Occidente también somos muy juiciosos y muy sesgados hacia la manera en que se visten las mujeres. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado el argumento de que, la violaron, es que estaba vestida con minifalda y por eso ella lo estaba buscando por la manera de vestirse, ¿no? O sea, vemos una mujer vestida de determinada manera y decimos, está vestida como una puta. Perdón por la expresión, pero eso se dice. Sí. O sea, yo no creo que aquí haya verdaderamente un choque entre, es que en Occidente tenemos un tipo diferente, la libertad, porque en Occidente tampoco estamos siendo verdaderamente libres o abiertos. En todos lados estamos viendo que las mujeres se les estamos tratando de legislar acerca de cómo deben o cómo no deben vestirse. Y para mí es donde se distingue, porque pues los hombres, cuando nos detenemos a pelearnos que los musulmanes en Afganistán son unos gorros chistosos y en Occidente no, o sea, es como, pues, allá usan unos gorros, pero como son hombres, no lo cuestionamos. Pero en el momento de las mujeres, es que están siendo discriminadas, no, es que no, es que es ahí donde entra precisamente el doble, la doble moral, bueno, no saltamos la doble moral, pero el doble estándar que se tiene con respecto a hombres y mujeres en todo el mundo. Lo peor del caso es que esas etiquetas las generan las mismas mujeres. Lo que más llama la atención, ¿no? Que a veces no son los hombres los que dicen, es que ella se viste de tal forma y por lo tanto es lo que ya mencionaba mi hermano, sino que las mismas mujeres dicen, y como hablamos en el programa anterior, que las mismas mujeres generan esa violencia, porque desde pequeños a los niños se les empieza a inculcar que juzgan a las mujeres, que se ven bien, que si no, que por ciertas cosas que hacen ya son lo que dijo mi hermano. Sí, precisamente, bueno, algo que ahorita mencionando esto recordé, hay una imagen muy graciosa que es una manifestación de mujeres proclamando los derechos todas las libertades que puede tener una mujer. Y entonces, en el siguiente cuadro llega una chava vestida con un top y una minifalda, y en el último cuadro apelan por una igualdad y empiezan a decir las propias mujeres, mira, ya viste, es una perra, tal cual dice, ¿no? Entonces te quedas así como que, ¿cómo es posible que por una manera de vestir puedas generar un prejuicio de si es puta, perra, etcétera? O sea, en el sentido despectivo, porque realmente tenemos
concepción occidentalizada de que no, es que sí se pueden vestir como quieran, pero a la vez, no, es que si te vistes así vas a provocar que te falten al respeto. O sea, creo que la mentalidad debe de empezar por qué educar educar a que una mujer vestida de tal manera es eso. O sea, creo que ese es uno de los primordiales puntos, ¿no? De que no puede continuar esta educación de que, pues si te vistes con un vestidito corto o una faldita o un top, eres eso. Porque muchas de las mujeres incluso, no me voy a vestir así porque van a decir que soy una puta, tal cual. Entonces, pues, la verdad es así de, ¿por qué no disfrutas incluso de tu cuerpo? Porque también es eso, ¿no? Empiezan a ejercer una violencia psicológica. Empiezas a ver de que es que yo no me pongo eso porque si salgo de la calle me van a faltar el respeto, me van a decir que soy tal. Y pues la verdad a las mujeres pues no les gusta que les digan estas cosas. Entonces creo que es un tanto de educación occidental como a lo mejor oriental o etcétera, porque tampoco podemos decir, es que porque el Corán dice que las mujeres deben de vestir así, porque no, o sea, sí existe esa cultura, pero debe de verse, como decía, en qué momento es tradición y en qué momento se convierte en una violación, porque no es tan fácil, o sea, rayamos en no diferenciar eso, sino catalogar todo como una violación. Bueno, es que no se le debe enseñar a las mujeres a no provocar, sino a los hombres a respetar. Exacto. Es que precisamente porque juzgamos a las mujeres diferentes por ser mujeres. Es para mí un problema muy, muy enorme. Porque les damos toda esta controversia que gira alrededor de que las mujeres tienen como que un tratamiento especial o no lo tienen o es peor. Es precisamente por eso de que no somos una sociedad en absoluto igualitaria. Porque seguimos peleándonos por cosas que son por tratar a las mujeres diferente de una u otra manera, positiva o negativa. Yo creo que el rasgo de una sociedad verdaderamente libre e igualitaria sería que todos, hombres, mujeres, lo que quieran, pudieran hacer lo que quisieran y no los juzgáramos en particular por ser hombres o por ser mujeres. Si pensamos en el caso mexicano, vemos a las mujeres, si pensamos en el género como una acción, como actos performativos que se va haciendo, porque el género no es algo dado, como lo vemos en todo el mundo, casi prácticamente todas las sociedades tienen maneras diferentemente discriminatorias de tratarse entre los géneros. Entonces vemos las mujeres que van construyendo los mismos estándares, van reforzando los mismos estándares de comportamiento que la sociedad discriminatoria crea. Por eso no es un fenómeno que digamos, hay que educar nada más a los hombres por ser hombres, porque igual también es una presunción muy discriminatoria. Es decir, los hombres son bárbaros, son como salvajes, hay que educarlos porque ellos son los que están mal. No, las mujeres también están terriblemente mal. También son las que contribuyen a reforzar y a construir esta idea sesgada del género, de por qué las mujeres indígenas en México caminan atrás de los hombres en los pueblos más retrógrados de este país, pero se les respeta porque traen usos y costumbres. Y no nos detenemos a pensar si eso es justo. Si bien la idea de justicia es una idea muy complicada y muy controversial a lo largo de toda la historia de la humanidad, yo creo que no podemos estar de acuerdo en que ciertas cosas son injustas. Simplemente, sencillamente. Y el argumento de autoridad, el argumento de religión, simplemente no es un argumento. Decir, es que es así porque lo dice nuestro libro sagrado, pues sí. Tom Sawyer también es un libro. Tiene el mismo valor de autoridad. Entonces, eso es lo que tenemos a pensar. Bueno, yo creo que eso, sí, un libro tiene mucha autoridad. ¿Qué es lo que precisamente le da a un libro profético, por decirlo así? Esa autoridad. Ayer lo planteaba un antropólogo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se le da porque al final se cree en ello, o sea, se le está dando una fe, o sea, se tiene la firme creencia de que eso es lo correcto y que no hay nada fuera de ello. Entonces, sí tiene cierto peso este libro profético, ya sea, llamemos de Corán o Biblia católica, o sea, cualquiera de los dos,
teniendo los dos más claros ejemplos, pero es precisamente, no podemos catalogarlo porque sea una religión. Creo que la violencia o esta igualdad, o más bien, no tanto igualdad, sino este trato digno hacia las personas, no debe de basarse en una religión. Debe de basarse simplemente en la conciencia que debe de tener el ser humano de su igualdad como tal, de que eres hombre, eres mujer, eres bisexual, homosexual, lesbiana, debes de ser igual tratado ante todos, porque tienes los mismos derechos, tienes las mismas condiciones y en todos los ámbitos eres igual a los demás, no existe algo más allá. Y pues bueno, vamos a un corte y regresamos con toda esta discusión acerca de cómo tratar esta violencia que se ha ejercido durante el tiempo de humanidad sobre la mujer. Regresamos a su radio AGEF Fénix. Bueno, regresamos a su programa de radio AGEF Fénix. Y bueno, hace un momento recibimos algunas preguntas de nuestro público y quisiera leerlas para que nuestros invitados pudieran contestarlas, si así lo quieren. La primera es, ¿sufren algún tipo de discriminación en su entorno? No sé. Ya la contestamos. No, bueno, si quieren primero les leo. La siguiente dice, ¿conocen algún caso de discriminación? ¿Cuál es su principal modestia personal al respecto? ¿Y qué demandarían para remediarlo? Yo considero que en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, aunque aún existen muchos casos de discriminación, yo creo que ha disminuido muchas veces la discriminación en contra de cierto género. Precisamente porque la ciudad ha estado empapada de más cultura, de nuevas tendencias en el pensamiento humano, y sin embargo yo considero que hay acciones que ahora se han tomado, digamos que en pro de la mujer, que las considero ya un poco más discriminatorias hacia el hombre. Por ejemplo, que necesariamente tengas que ser mujer en algunas escuelas para ser en el caso particular de la UNAM, que les dan un apoyo especial a las mujeres por estar estudiando en la Facultad de Ciencias, porque por el simple hecho de ser mujer, cuando pues si fuéramos un poquito más justos, por el simple hecho de ser hombre yo también tendría que tener una beca. Considero que ya eso es como que una tendencia y un poquito más, es polémico decir si es necesario o no, pero yo considero que es ya un poco más innecesario, dado que en la ciudad, al menos en las ciudades grandes del país, el machismo cada vez está menos arraigado entre las personas. Bueno, sobre la primera pregunta, en mi entorno no sufro de ningún tipo de discriminación, afortunadamente. Bueno, sí sé de casos, no directamente, pero sí sé de muchos casos sobre, no sé, por ejemplo, las muertas de Juárez, sobre el caso de que Chimalhuacán es el segundo Ciudad Juárez, y también sé que a partir de eso se creó una fiscalía especializada en feminicidios. Y bueno, ¿qué otra pregunta era? ¿Y qué demandarían para remediarlo? Para remediarlo yo creo que se tiene que hacer más que leyes, un cambio en la mentalidad, porque las leyes no siempre son respetadas y bueno, eso provoca una sanción, pero vaya, realizado el hecho ya una sanción, bueno, sería la consecuencia jurídica, pero realmente no se repara el daño, ¿no? Bueno, para eso creo que sí, debería de haber un cambio en la mentalidad de las personas y... Pasó algo curioso últimamente. Yo no soy de las personas como que... Yo sí creo en tratar a las personas de manera muy igualitaria. Y en ese sentido, pues procuro no hacer distinciones
en términos de género cuando trato a las personas. O sea, yo a una mujer no la trato diferente por ser mujer en general. A menos de que se den como circunstancias muy particulares. Por ejemplo, yo en la facultad yo estoy tomando una clase de perspectiva de género. Y me llamó la atención de que de las primeras veces que entré a clase, éramos como 26 personas en el salón y solo éramos 3 hombres. Entonces había como un aire de... O sea, a pesar de que se supone que es una clase que no debe tener como... que se supone que promueve como de alguna manera la equidad de género y el egalitarismo en términos de la justicia que le corresponde a hombres y mujeres. Aún así, al principio había momentos en los que no se sentía bien, porque hay algunas, no me gusta decir, pero como que hay a veces en que se vuelve muy específica a las mujeres, la manera en que se habla. O sea, la manera en que se habla no es tan concreta a las mujeres, no en el contenido de la temática, sino en pequeñas deslices como, es que las chicas de la clase de género, o sea, implicando de alguna manera que todos somos mujeres. O sea, pequeños detalles así, o de convivencia, o sea, de que, ustedes niñas, o sea, una vez nos dijo así, creo que una persona, y decir, y desde el salón pues se veía que éramos como 3 hombres. O sea, ya desde ahí se sentía, como que yo sentí que implícitamente por estar en esa clase yo me consideraba a una mujer, o yo creo como un homosexual, o alguien, o un transgénero, no sé. O sea, con presunciones acerca de mí, ya por el hecho de estar en esa clase. Y se me hacen así como deslices que vienen de afuera, porque aún uno pensaría, es que en la facultad de ciencias políticas son bien progresistas, porque están conscientes de las cosas sociales, y la verdad no es cierto. No. Yo he visto muchos maestros que son, la verdad, son muy, muy misóginos, o la manera en que tratan a las mujeres en la clase, o simplemente por las opiniones que tienen de ellas. Ya desde que tiran ciertos comentarios extremadamente misóginos acerca del género femenino, pues uno dice, esta es la gente consciente, avanzada del pensamiento, pues la verdad lo dudo en muchos sentidos. Y lo veo todavía hay muchos alumnos que sí son así, todavía muy convencionales, muy cuadrados de sus nociones de género. Y sí, la pregunta de que si conozco gente que ha sufrido violencia de género, sí conozco. A una compañera de la facultad, no hay de qué carrera, ni de dónde, ni de turno, ni de nada. Pero sé que su pareja trató de, cuando estaba embarazada, la tiró por las escaleras, porque estaba embarazada. Y así la conozco. Sí sé que casos así, de la facultad sea. Bueno, yo respondiendo, alguna vez he sufrido en mi entorno, pues tal cual en mis entornos más cercanos no, pero debo de comentarlo, ¿no? A mí me gusta usar muchos vestidos, entonces no puedo salir a la calle sin que literal los hombres vayan en el coche y se detengan y me empiecen a decirle cosas. Es como que sí, me gusta vestir mucho de esa manera, pero hay veces que sí es como que no pienso hacerlo porque la verdad no me parece y no me gusta que me estén gritando cosas, porque si fuera un halago bonito, pues así de no, pues estás muy bonito, pasa, pero hay cada cosa que gritan que te quedas de ok, tranquila, no pasa nada. Y hay veces que ya ni siquiera volteas a ver, pero te lo gritan, entonces sí es como que bastante incómodo. Conozco algún caso, bastantes, ¿no? Digo, han sido varios, entre los más, ahorita el que me viene a la mente es, una vez estaba una compañera estábamos en la preparatoria, íbamos todas en el mismo salón, y un profesor tal cual a las mujeres nos dijo, ya sin los hombres alrededor, fue así como que
pues quieren un 10, pues las espero en mi oficina. Y fue así como que, a ver, espera, ¿no? Como que sí. Y a la chava le siguió insistiendo y la chava así como que, yo no quiero eso, ¿no? Y pues la mayoría fue así como que, gracias, preferimos irnos extraordinario, pero no pensamos acabar en su oficina, ¿no? ¿Cuál es la principal molestia con todo esto? Bueno, una de mis grandes molestias es que no solo los hombres, o bueno, los culpables de esto no son los hombres, somos todos, o bueno, tanto hombres como mujeres, porque seguimos fomentándolo. En el sentido de que las mujeres hay muchas veces que dan esa educación y los hombres también dan educación con respecto a cómo se debe de tratar a una mujer, ¿no? A lo mejor sí puedes decir, pues la tienes que tratar bien y todo, pero también debes de dejar que sea independiente, porque es un ser humano, no la puedes traer como perrita aquí con una correa. Creo que eso es lo principal. ¿Y qué demandarían para remediarlo? Es muy difícil remediar una educación que se ha forjado durante tantos años. Esta educación ha tenido que sí sufrir varios cambios, pero con situaciones bastante cruentas. Digo, existen varios ejemplos dentro de las demandas de las mujeres, casos donde precisamente, ¿no?, el gobierno o las diferentes instituciones se enfrentan contra estas demandantes y pues hay mucha crueldad de por medio. Es empezar, o sea, no podemos decir, como lo comentaba en una clase precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas, si queremos realmente un cambio no podemos decir, vamos a cambiar todos en comunidad. No, se tiene que empezar con uno mismo, cambiando la mentalidad que tenemos, cambiando las formas en las que nos comportamos, no en el sentido de querer dar esa satisfacción a los demás, no, o sea, sino en verdad comportarse conforme a sus ideales, conforme a los ideales que podemos demandar y que podemos dar, es lo que tenemos que hacer. Y pues, no sé, creo que es un tema que ha dado mucho que hablar y que precisamente, ¿no?, como lo comentaba hace un rato Félix, los hombres y las mujeres dentro de todo esto ha sido un papel fundamental para la procreación de este fenómeno. Otra pregunta del público. Otra pregunta del público que también es como que bastante polémico es: ¿qué opinan acerca del caso de Darcy, que es la joven que fue asesinada por su novio? Sí, hace una semana, ¿no? Ajá, más o menos. Creo que Falta una semana, ¿no? Sí. Es como realmente... No. Y bueno, vamos a retomar esta pregunta en el siguiente tomo de la programación y esperamos que continúen con nosotros. Regresamos. Y bueno, regresamos a su programa Juventud Fénix AGEF. Estábamos tocando el tema sobre violencia de género, precisamente enfocándolo hacia las mujeres. Una pregunta del público que nos llegó ¿qué opinan sobre el caso de Darcy, la joven asesinada por su novio recientemente? Y bueno, no sé, ¿qué quieren opinar al respecto? Pues yo creo que precisamente que se le dé tanto énfasis a un caso es lamentable, como lo hay, como es toda muerte por asesinato en el país. Sin embargo, vemos que la sociedad precisamente se escandaliza más con la muerte de una jovencita, de una mujer, que por todas las muertes que hay en el país, por narcotráfico, por todo tipo de violencia, que ya hasta nos parecen normales. Es algo bastante doble moral por parte de nuestra sociedad darle tanta importancia
no es malo que se le dé la importancia, es terrible que a los demás tipos de muertes se les den el olvido total. Aunque también, me parece que también, irónicamente, también sigue siendo discriminatorio hacia la propia Darcy, porque después de las trágicas circunstancias de su muerte, se le convierte en un objeto de atención del mediático y se explota su muerte en un sentido amarillista. Sí. También es discriminatorio hacia ella precisamente porque por ser mujer, por ser bonita, por ser joven, se le da un tratamiento que finalmente la deshumaniza, ¿no? La vuelve otra nota amarillista de las noticias. Sí. Entonces es discriminatorio en todos los sentidos posibles. Sí. Bueno, coincido completamente con lo que dicen mis hermanos. Y creo que sí, el caso de Darcy es algo muy lamentable. Como lo tratamos en el programa anterior, no se marcan a veces las pautas desde el inicio de una relación y realmente nunca saben con quién están tratando, ¿no? Y bueno, el caso de Darcy sí es un ejemplo claro, pero creo que también se le debería de tomar en cuenta a otras chicas que mueren en circunstancias similares o peores. Creo que tomar en cuenta la muerte de una mujer a manos de su pareja ha creado precisamente lo que decía Félix, que ya no se les vea como humanos, que se les vea como objetos que solo es para incrementar las ventas de un periódico. Ahora, igual como decía Michelle, no es la única muerte que sucede en el mundo, o sea, son muertes y muertes y muertes. Lo comentábamos en el corte, que simplemente hay mujeres en África que precisamente con esto de la mutilación genital femenina se mueren. ¿Por qué? Porque hay sangrados tan abundantes que no se pueden controlar, o simplemente por infecciones, porque realmente no se esterilizan las cosas con las que se utilizan, y aunque se esterilizaran, obviamente es un proceso violento contra una mujer, porque simplemente nosotros decimos mujer y nos imaginamos a una persona del sexo femenino de mayor a 20 años, y a estas niñas, son niñas precisamente, se les practica teniendo 10 años, cuando las niñas ni siquiera saben lo que es el sexo o cosas por el estilo. Digo, este énfasis en el caso de Darcy es algo que se debe de contemplar, porque igual no se mueren hombres asesinados, etcétera, etcétera, pero no se les toma importancia. Es una discriminación un tanto hacia el tenor masculino, pero ocasiona que se vea como objeto a una mujer, como normalmente se considera o se consideraba un objeto sexual, no más allá. Y bueno, quisiera que comenzáramos con las conclusiones sobre este tema para dejar un poco más en claro nuestras perspectivas y así poder concluir y dejar una reflexión al aire hacia el público y hacia nosotros mismos. Yo creo que la conclusión de mi parte es que para que una sociedad comience a ser equitativa, no igualitaria, equitativa entre ambos sexos, entre todas las oportunidades que deben de tener las personas para desarrollarse y ser felices en la sociedad, van a empezar el proceso va a comenzar cuando empecemos a dejar de ver mujeres y hombres y empecemos a ver personas, cuando empecemos a dejar de darles un trato especial a cierto tipo de sexo por el simple hecho de tener ese sexo, cuando al hombre se le empiece a meter en la cabeza la idea de que la mujer no solo es su objeto sexual, sino es su hermana, su amiga, es una persona. Y también cuando a la mujer se le quite de la cabeza que el hombre es bruto, que el hombre es malo, que el hombre la quiere discriminar, que debe de tener trato preferencial por el simple hecho de ser mujer, que debe de tener ayudas especiales. Yo creo que ahí va a comenzar una sociedad más equitativa. Sobre la violencia, yo creo que es reprochable en todos los sentidos, pero es más reprochable quitarle al humano precisamente esa esencia y convertirlo en un objeto publicitario. Yo convuelvo totalmente con mi hermano. La esencia de una sociedad justa es aquella donde los que la conforman pueden aspirar a ser felices.
Y si vemos a los seres humanos no como hombres y como mujeres por separado, sino como personas, cada una de las cuales son particulares en sí mismas, con sus propios deseos y aspiraciones, y con el mismo derecho que todos los demás a alcanzar su propia felicidad y su propia plenitud. Yo creo que ese sería un gran paso en términos, por así decirlo, más filosóficos. Ya pensando en términos prácticos, pues quién sabe quién sabe hasta qué lugar sea necesaria la acción afirmativa y cuándo podamos prescindir de ella, pues quién sabe. Yo no sé cuándo alcancemos este ideal de que ya no necesitemos compensar la desigualdad y la injusticia que existe actualmente contra los géneros, pero más en particular contra el género femenino. En el momento en que empecemos a darnos cuenta de que en el mundo hay personas y todos tenemos esa aspiración, pues quizás se empiece a hacer un cambio social, quizás se empiece a ver cambios, microresistencias, por así decirlo, a estas dinámicas sociales ya tan arraigadas. Pero aún hay esperanza, vamos cambiando poquito a poquito. El hecho de que actualmente a los homosexuales ya no se les apedree y se les tolere un poco más, pues sí. Sí, porque no diré que somos tolerantes a los homosexuales. Derecho al matrimonio. Sí, son avances muy importantes. Aunque hay que destacar, apenas estamos empezando. Todavía los homosexuales los seguimos tratando con cierto recelo en la sociedad general. O sea, no hemos aprendido a ser tolerantes. Bueno, primero quisiera exhortar a todo nuestro público a que si ustedes, sean parte de todo esto, ¿no? Tal vez ustedes no practiquen esa discriminación, pero dicen que cuando uno ve una injusticia y no hace nada, está siendo parte de esa injusticia. Entonces creo que cada uno debemos de asumir que somos parte de esta sociedad y que nosotros también queda que ese cambio se pueda realizar. Podemos empezar por ese cambio de mentalidad de nosotros mismos y eso contagiarlo a todas las personas que nos rodean, ¿no? Tal vez no las personas más cercanas, porque puede que piensen igual que nosotros, pero las personas que nosotros veamos que tienen esa mentalidad, porque realmente sí es un tema bastante complejo, ¿no? Y es muy difícil, pero creo que debemos empezar a hacer ese cambio. Y bueno, yo lo único que quiero concluir es que precisamente cuando empecemos a tener una conciencia de que es el respeto hacia las personas y no el respeto hacia un hombre, hacia una mujer, hacia un homosexual, sino sin hacer distinción de géneros o particularidades, es cuando en verdad vamos a lograr esa equidad que estamos buscando. Porque el simple hecho de sabemos que somos mujeres y hombres, eso nos queda claro por las diferentes características que tenemos, pero somos personas y creo que por eso nos merecemos el respeto, porque somos personas, no porque seamos una mujer o un hombre, simplemente porque somos personas o simplemente porque somos seres vivos, para dejarlo más enfático. Y bueno, es igual exhortar a todos aquellos que nos ven, todos aquellos que nos escuchan, que en verdad hay que trabajar porque todo esto tenga una erradicación completa, ¿no? Va a costar mucho trabajo porque no va a ser de la noche a la mañana, como lo comentaba Félix. Va a ser poco a poco y creo que sí se han tenido grandes avances dentro de todas estas conformaciones, pero nos falta aún mucho por hacer. Entonces, pues nada más quisiera recordarles que nos pueden consultar a través de la página de YouTube buscando Radio Liberal México, en Facebook con la página de Radio Liberal México y somos nosotros Juventud Fénix AGEF. Esperamos que nos sintonicen la siguiente emisión y pues gracias por el día de hoy.